En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. La osteogénesis imperfecta es una enfermedad que hace que los huesos se rompan fácilmente. También se le conoce como la enfermedad de los huesos de cristal. Sus síntomas pueden ser leves o graves, dependiendo del tipo de osteogénesis imperfecta que tenga, cuáles son las causas y a quién le puede dar osteogénesis imperfecta. A continuación hablamos con el doctor Alberto Santiago Cornier, geneticista. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. Aunque en el pasado esta condición se ha hablado porque tenemos una alta incidencia, si lo podemos poner de esa manera, en la parte noroeste del país, la gente se sorprende cuando uno habla de osteogénesis imperfecta. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? Bueno, pues vamos a estar dialogando con el doctor Alberto Santiago Cornier, quien es geneticista del San Jorge Children's Hospital. Buenos días y mil gracias por estar aquí. Buenos días, muchas gracias por la invitación, un placer. ¿Qué es osteogénesis imperfecta? Esto para beneficio de nuestros radioescuchas. Bueno, osteogénesis imperfecta es una condición genética en donde hay una serie de genes que pueden estar mutados. El más frecuente de ellos, representa más del 90% de las mutaciones, son los colágenos 1A1 y el colágeno 1A2. Y esto hace que la estructura de los huesos sea débil y tenga más predisposición a fracturarse y por lo tanto de eso viene el consabido nombre de huesos de cristal. ¿Es algo que podemos diagnosticar desde que la criatura nace? No siempre, porque como hay muchos tipos de osteogénesis imperfecta, hay más de 8 tipos de osteogénesis imperfecta. Los más severos, el más severo de todos es el tipo 2, sí se puede diagnosticar desde que la criatura nace porque nace con unas características clínicas físicas ya dadas y es bastante notable. Sin embargo, los tipos más leves, como el tipo 1, pues puede pasar desapercibido hasta que el niño o inclusive el adulto empieza a fracturarse. Hay gente con osteogénesis imperfecta que lo que se fractura son 4, 5, 6 veces en la vida, y cuánta gente sin osteogénesis imperfecta se puede fracturar 2 o 3 veces en la vida debido a su estilo de vida, ¿verdad? Así que de todas maneras, es algo que entonces vemos y podemos diagnosticar cuando son pequeños. Quizás no al nacer, pero sí cuando son pequeños. En general sí. Pueden pasar desapercibidos algunos tipos, pero en general se debe de poder diagnosticar. Aparte quizás, ¿verdad?, de que pues sabemos que al ser algo con lo que nacemos quiere decir que va de generación en generación, es algo que heredamos. Es correcto. Bueno, hay 2 formas de tener osteogénesis imperfecta. La primera esto es una condición autosómica dominante. Significa que basta con heredar una mutación patogénica de alguno de los padres para que el niño manifieste la condición. Pero también puede haber una mutación de novo. Eso es lo que significa que ni papá ni mamá cargan nada, sino que fue una mutación que surgió en el niño o en el paciente. De él en adelante, él se lo va a pasar al 50% de su progenie, siempre que no haga, ¿verdad?, ningún diagnóstico prenatal o preimplante. O sea, que es algo entonces que traemos de nacimiento. ¿Y cómo yo sé qué cosas pueden llevar a mí como mamá o como papá a ver que algo está ocurriendo con mi criatura que no es normal? A veces es bien difícil porque si es el tipo 1, por ejemplo, que es el más leve de todos, pues puede no presentar ningún síntoma que llame la atención, ¿verdad? A veces tienen las escleras, que es la parte blanca de los ojos, un poquito más grisácea, un poquito más azulosa, pero eso también puede ser producto de la mezcla de razas. O sea que en nuestra población puertorriqueña eso puede estar presente, pero no necesariamente significa que el paciente tiene osteogénesis imperfecta. Así que puede ser difícil. En los niños más severos es fácil porque empiezan a fracturarse de la nada, muchas fracturas, y entonces pues obviamente se lleva a cabo el diagnóstico vía no solamente radiográfica, sino vía estudios de mutaciones o lo que llamamos moleculares. O sea, y esas pruebas, cuando hacemos esas pruebas, ¿verdad?, moleculares, son pruebas bien específicas, son pruebas que cuando viene el resultado es el que es. Sí, las pruebas moleculares son bien certeras, ¿verdad?, y específicas. Lo que pasa es que no siempre, como les dije, hay al menos 8 tipos de osteogénesis imperfecta. Podría ser que en población puertorriqueña haya más tipos con otros genes que no están caracterizados.
Así que eso pues a lo mejor no se van a poder identificar tan fácilmente. Sin embargo, la historia nos dice que más del 90% de las osteogénesis imperfectas son debido a mutaciones del colágeno 1A2 y 1A1 y esas sí se pueden diagnosticar perfectamente. En su caso como geneticista, ¿se ha dado cuenta que es en esa parte del noroeste de la isla donde mayormente hay más casos de esta condición que quizás en otras áreas de Puerto Rico? Bueno, es una condición autosómica dominante y como tal debería de estar prevalente en toda la población y es panétnica. Eso significa que puede ocurrir en cualquier parte del mundo, no solamente en una población dada. Es cierto que en el oeste tiende a haber más. Yo fui genetista en Mayagüez por muchos años y tuve muchos pacientes con osteogénesis imperfecta, diferentes tipos. Así es que no tengo datos de números específicos porque lamentablemente en Puerto Rico no hay bases de datos de desórdenes genéticos que sean certeras, ¿verdad? Así que no podemos hablar de una prevalencia o una incidencia exacta, pero da la impresión que sí, que en algunas partes, sobre todo en el oeste de la isla, tiende a ser un poquito más alta la prevalencia. O sea, que se ven más casos. Esto podría darse, y le pregunto a usted como geneticista, en el pasado sabemos, ¿verdad?, que en Puerto Rico muchas familias se casaban entre sí, por ejemplo, primos con primos, ese tipo de cosas. Estas condiciones genéticas pueden darse porque nos cruzamos con nuestros mismos genes. Bueno, no hay duda que si usted se casa con algún familiar más cercano, más distante, la probabilidad de tener desorden genético es más alta porque comparten material genético. Y si hay una mutación, y esto es cierto sobre todo para enfermedades recesivas, que no es osteogénesis imperfecta, donde son bien raras en la población, pero cuando me casé con alguien que porta el mismo gen que yo, pues podemos ambos pasarlo a la misma vez y la prevalencia o incidencia de esa enfermedad va a ser más alta en esa población. ¿Qué huesitos de nuestro cuerpo tienden a ser más propensos a estas fracturas con esta condición de osteogénesis imperfecta? Básicamente los niños con osteogénesis imperfecta se pueden fracturar cualquier hueso, ¿verdad? ¿Todos? Todos los huesos, el cráneo, las costillas, los huesos largos. Obviamente los huesos largos tienden a tener más predisposición a fractura. ¿Por qué? Porque son huesos largos y aguantan el choque, ¿verdad?, del paciente cada vez que está caminando, se cae, etcétera. Pero dependiendo de dónde, si es secundario a un trauma, dependiendo de dónde ocurre el trauma, pues ahí va a haber la fractura. Se dice que una persona, usted ahorita mencionó que quizás hay personas que se pueden romper los huesos 4 o 5 veces en su vida, pero usualmente las personas con esta condición, las fracturas son bastante comunes. Seguro, sí, pueden haber 30, 40 fracturas, de hecho, como les mencioné. ¿En un año? No sé en el tiempo específico, pero pueden haber muchas fracturas. De hecho, el tipo número 2, el de osteogénesis imperfecta, los pacientes fallecen en los primeros 2 años de vida porque no es consistente con la vida. No crecen, se quedan tan chiquitos que tienen insuficiencia torácica, ¿verdad? Así es que puede ser bien severo, sí. O sea, y la forma de tratarlo, porque hemos visto, ¿verdad?, algunos anuncios en televisión de este grupo, de estos niños, en donde él dice, yo me he fracturado más de 80 veces mis huesos, a mí se me han operado X cantidad de veces. O sea, ¿hay tratamiento para esta condición una vez la tenemos diagnosticada correctamente? Sí hay tratamiento. El primero es el tratamiento paliativo de la fractura, ¿verdad? Si el niño se fractura, pues tiene que ir a su ortopeda para que se lleve a cabo la reducción de esa fractura. A veces se le pueden poner inclusive rods de metal, ¿verdad? Disculpen el anglicismo, en el hueso para darle fortaleza a ese hueso, sobre todo cuando el hueso se ha fracturado en múltiples ocasiones. También en los últimos años la FDA aprobó el medicamento pamidronato, que son medicamentos que a veces se usan en la vejez para aumentar la densidad ósea. En estos niños se pueden usar vía intravenosa para aumentar la densidad de esos huesos y que tengan menos fracturas. ¿Es importante también que esas personas se suplementen con colágeno? ¿O no necesariamente? No necesariamente. Es más importante que se cotejen los niveles de vitamina D, de calcio, de fósforo y de magnesio, porque esos son elementos que son bien necesarios para que el hueso se forme de una manera apropiada. Así que hay que tenerlo en mente, o sea, esos 4 suplementos son bien importantes y debemos tomarlos a diario. Bueno, debemos de hacer las pruebas, si usted, sobre todo si está sospechando que usted tiene una posible fragilidad ósea o osteopenia, osteoporosis, pues deben de cotejar los niveles de esos minerales, vitamina D, porque si no están deficientes no hay que suplementarlos, pero si están deficientes se deben de suplementar. O sea, que es algo que debemos hacer. Bueno, se supone que uno se haga un sinnúmero de pruebas, ¿no? Y entender. Le quiero preguntar algo. No tiene que ser los 2 padres portador
del gen, o sea que puede ser uno o el otro con su variante. Pero esta enfermedad de que se rompen así los huesitos tan fácilmente, ¿se puede confundir en algún momento, doctor, con maltrato? Bueno, inicialmente me imagino que sí, que se podría confundir, porque si usted no ha identificado, o el profesional de la salud, en este caso el pediatra del niño, no ha identificado que él tiene posible osteogénesis imperfecta y llega a una sala de emergencia porque tenga alguna fractura, y probablemente como tiene osteogénesis imperfecta le van a encontrar otras fracturas viejas que a lo mejor que obviamente fueron asintomáticas, pues se puede confundir con maltrato. Sin embargo, es bien fácil de diferenciar también del maltrato, porque haciendo la prueba molecular y la forma en que las fracturas ocurren en osteogénesis imperfecta son distintas a la mayoría de las fracturas cuando el paciente ha sido sometido a maltrato. Quiero dar el teléfono porque yo sé que en Puerto Rico la necesidad muchas veces de buscar un geneticista no se nos hace fácil. Es el 787-728-8316, 728-8316. Recuerde, doctor Alberto Santiago Corniel. Regreso con él y con más. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.